Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Les saludo en la paz del Señor. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes nuevamente. Mi nombre es Ezequiel Paco y en este momento yo quisiera pedirles que podamos empezar este tiempo devocional orando y encomendando este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradezco por el privilegio que nos das de poder compartir y meditar tu palabra, de poder reflexionar y tener este tiempo de comunión, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y este tiempo para que sea de bendición, para que pueda ser de ánimo y de fortaleza para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos regalas. En nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera empezar este tiempo invitándoles a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios en esta porción de Santiago dice así: Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. Lo voy a volver a repetir esta parte. Dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Hasta la venida del Señor tengamos paciencia. No es ninguna novedad para nosotros, queridos hermanos, saber y ver la realidad de cómo está este mundo. Realmente es muy triste ver tanta enfermedad, tantas muertes, tanto dolor hoy en día en el mundo. Hoy más que nunca vemos el significado de la palabra separación. Esa separación que hubo en el jardín de Edén cuando Dios se separó del hombre, cuando Dios apartó a Adán y Eva del jardín de Edén. Hubo una separación. En esos entonces el Espíritu de Dios dice que caminaba, andaba por el jardín, ¿no? Eso nos menciona la Biblia en Génesis 1, que Él se paseaba por el medio del jardín. Ellos estaban en comunión, Dios estaba en comunión con su creación, con el hombre, en constante comunión. Pero después del pecado, Dios saca del jardín de Edén al hombre y a la mujer. Y desde ese momento Él pone una separación entre Él y el hombre. Hay una separación. También hay una separación, podemos decir, entre el hombre y la naturaleza. Recordemos que el hombre vivía tranquilamente en el jardín de Edén. Las plantas daban su fruto en su tiempo. Dice que la brisa de la mañana, el rocío, se encargaba de regarlas. Adán podía convivir tranquilamente con los animales, con el león, con el tigre, con los cocodrilos, con todos los animales. Había unión entre ellos. Pero también cuando Adán y Eva salen del jardín de Edén hay una separación. Ya el hombre tiene que matar al animal para poder vestirse y para poder alimentarse de él. Y el animal empieza a defenderse y empieza a atacar al hombre y a la mujer. Hay una separación, queridos hermanos. Hoy más que nunca vemos esa separación. Vemos separación del hombre con Dios. Vemos que las personas cada vez más y más se separan de Dios. Vemos que la misma naturaleza hoy en día lastima al hombre. Y vemos lluvias torrenciales, inundaciones, incendios. Vemos más asesinatos de hombres a los animales. Vemos una total separación entre la naturaleza y el hombre. Y en medio de todo esto la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿qué está haciendo? ¿Por qué Dios no está aquí? ¿No? En la Biblia, en el libro de los Salmos, hay una palabra que se repite muchas veces. Es la palabra Selah. La palabra Selah es un término que aparece 74 veces en el Nuevo Testamento, perdón, en los Salmos. Y esa palabra Selah tiene una importancia importante en este devocional.
La palabra Selah en hebreo significa pausa, significa silencio, ¿no? Cambiar de voz, de mando. La palabra Selah era utilizada en la música en esos tiempos bíblicos. Por eso lo encontramos la mayoría de las veces ahí en los salmos. La palabra Selah indicaba la acción de detenerse para poder escuchar. Era como una pausa, un silencio, era como hasta ahí, ¿no? Se cree que era el momento cuando el sacerdote que dirigía a los músicos hacía una señal o algo para que todos dejaran de tocar y cantar, todos los instrumentos, ¿no? Y todos podamos estar en silencio. En la música, Selah significa eso, silencio, ¿no? Silencio musical, un intermedio, un interludio. En el sentido espiritual, la palabra Selah en la Biblia significa ese tiempo de comunión con Dios, ese silencio que nosotros tenemos que tener para poder escuchar a Dios. La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Pero hablamos tanto que a veces no escuchamos la voz de Dios. Somos buenos para hablar, pero no somos buenos para escuchar. Y la Biblia nos enseña que nosotros, a través de esta palabra, Selah, nos enseña que nosotros tenemos que tener ese silencio para poder escuchar a Dios. Recuerdo que una de las veces que mi docente en el seminario me llamó a su oficina, yo pensé que me iba a hablar acerca de las notas o de algo parecido, pero el rector me llamó a su oficina para poder orar. Era algo que él hacía al parecer con los alumnos que tenía en el seminario. Y esa vez me tocó a mí. Recuerdo que me llamó a la oficina, entramos, yo estaba un poco nervioso, pero él me dijo, oraremos. Y me pidió motivos de oración y yo le compartí y luego oramos. Nos empezamos a arrodillar y empezamos a orar. Yo oré, él oró al mismo tiempo. Pero pasaron como 3 minutos creo y yo ya había terminado de hacer toda mi oración. Pero él seguía orando. Él seguía orando. Yo dije, bueno, voy a seguir orando. Entonces volví a orar por otras cosas más y terminé de orar otra vez, pero él seguía orando. Y él seguía orando. Yo dije, bueno, a ver, ¿por qué más oro? Y es ahí cuando estuve pensando, a ver ¿por qué más puedo orar? Porque sinceramente hay unos 4 minutos o algo debía aguantar en oración y ya no tenía por qué más orar. Entonces empecé a reflexionar, a pensar y dije, y me acordé de varias cosas. Es como si el Señor hubiera puesto cosas en mi cabeza. ¿Por qué más orar? Que nunca antes se me habían ocurrido. Entonces empecé a orar por otras cosas que nunca antes lo había hecho. Empecé a recordar algunas cosas que me había equivocado. Algo que había hecho una semana antes o 2 semanas que me vino a la cabeza y me dijo estaba mal lo que hiciste o lo que dijiste. Y empecé a pedir perdón por esa oración. Otra vez volví a callar y cuando me callé, porque terminé de orar, otra vez en ese silencio vinieron palabras a mi mente, ¿no? Ahora que hacemos este pequeño estudio de la palabra Selah, entiendo que se refiere a eso, a ese silencio que nosotros tenemos. Es importante leer la palabra de Dios, pero también es importante meditarla, ¿no? Tener un tiempo de silencio y poder reflexionar en lo que hemos leído. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de lo que estamos leyendo? No solamente leer y leer y leer y leer, sino que tiene que haber un Selah, un tiempo de silencio para poder entender, reflexionar y ver qué es lo que el Señor quiere decirnos en nuestras vidas. Cuando oramos, no solamente es hablar y hablar y hablar y de repente tal vez nos quedamos ahí y decimos amén. Y no ponemos ese Selah en nuestra oración, ese silencio para que sea Dios que también nos hable mientras estamos orando. Para que sea Él que ponga su voz, para que nos hable en nuestra mente y en nuestro corazón y nos pueda transmitir sus pensamientos,
sus inquietudes, y nos pueda hacer reflexionar y ver nuestra vida, cómo estamos. Es ahí donde necesitamos ese selaj, ese cambio de voz, la voz nuestra por la voz de Dios, ¿no? Bajar el volumen de nuestra voz para poder escuchar la voz de Dios. El selaj en la Biblia significa ese silencio. Silencio, ¿no? A veces Dios quiere que tengamos momentos de silencios en nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras vidas. En cada día deberíamos tener un selaj, un tiempo de silencio donde podamos escuchar la voz de Dios, un tiempo donde pueda cambiar de voz, ya no sea nuestra voz hablando, sino sea la voz de Dios hablándonos, ¿no? Aun cuando hemos fallado, aun cuando estamos cansados del trabajo, es bueno que tengamos ese celaje en nuestras vidas. Querido hermano y hermana, yo le animo a pensar y a reflexionar, ¿cuándo fue el último selaj delante de Dios? ¿Cuándo fue el último momento de silencio que hemos tenido, que hemos podido escuchar la voz de Dios? Les animo a cada uno de ustedes a que podamos cada día dar un tiempo a la voz de Dios. Tengamos un tiempo de selaj donde podamos escuchar su voz. Estoy seguro que Dios nos va a sorprender hablándonos. Muchas gracias por este tiempo y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Permítanme terminar con una oración, así como hemos empezado. Y después de esta oración, le animo a que usted, ahí donde está, pueda tener un tiempo de selaj, un tiempo donde pueda escuchar la voz de Dios, donde Él pueda ser quien hable. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradezco por este tiempo y por tu palabra, porque a través de ella podemos reflexionar, podemos meditar, podemos seguir creciendo como hijos tuyos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando, Padre, seas tú bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus trabajos, sus familias, Señor. Seas tú proveyendo el pan de cada día. Seas tú, Señor, dándoles fortaleza espiritual, Señor, para que puedan vencer las pruebas, las tentaciones, toda debilidad caiga en sus vidas, Padre Santo. Te los encomiendo en tus manos, Señor, a cada uno de ellos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. El Señor le bendiga, querido hermano. En este momento le anima a que pueda tener un tiempo de selaj. Dios le bendiga. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.